su conferencia. Gracias, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. Pues primero que nada, gracias al maestro Raúl Vera, quien hay que comentarlo, lo conocí yo cuando empezaba con mi formación como ingeniero civil y es de las personas, lo digo siempre con mucho orgullo, con mucho cariño y respeto, que me motivaron a seguir el camino relacionado con la ingeniería estructural, la ingeniería sísmica. Entonces, para mí es un privilegio que me haya presentado y a que me haya invitado, y también aquí al ingeniero Gerardo, creo que es el organizador, aquí veo su nombre, muchas gracias también por las atenciones. Por favor, indíquenme si ya están viendo la presentación que estoy compartiendo. Sí, adelante. Sí, se ve. Muchas gracias. Bien, pues vamos a platicar un tema de correlación de intensidades. No tiene... para tratar de poner, digamos, en cuestiones un poquito más empíricas, con la intención de motivar a que la gente que nos está acompañando se pueda animar a hacer algo como esto. Desde luego que tiene sus minucias, tiene sus problemillas, para lograr algo, correlacionar intensidades, sobre todo para predecir daños, no está tan sencillo, pero si nosotros empezamos con modelos sencillos y empezamos con experiencia de la que ya tenemos acumulada durante muchos años, pues se pueden hacer cosas interesantes. Entonces, igual que en la escuela, igual un poquito que en clases, vamos a hablar de un caso para ir ejemplificando y ser un poquito más claros en cuáles serían los alcances de esto. Bueno, en ese sentido, es una colaboración entre varias instancias que se logró allá en la ciudad de Puebla. Bueno, obviamente ahí falta el logotipo del UPAE, pero es, digamos, quien coordinó los trabajos. Haber logrado el trabajo de los dos organismos colegiados, que a ver si puedo aquí ponerle el control a hacer mejor para que se vea un poquito más. Haber logrado la participación de estos dos colegios fue bastante bueno. Una empresa privada que sin ningún interés económico nos ha ayudado, y bueno, Protección Civil del municipio también, que estaba muy cercana a esto, han aportado mucha información y también experiencia a este trabajo. Simplemente a mencionarlos, tenemos el caso, un estudiante, Cristian Valdés, es una de las personas que ahorita está muy pegado a este proyecto, y de hecho la parte del modelado es la que está trabajando él, aunque ha habido una serie de personas que se han integrado en diferentes momentos para el trabajo de este proyecto. Bueno, vamos a platicar un poquito de los antecedentes, y bueno, el tema de la sismicidad. Evidentemente nos interesa porque tenemos sismos frecuentes, y ya es bien sabido que el centro del país siempre se ve afectado por los sismos que tenemos, pues obviamente, sobre todo del Pacífico. En el país tenemos otra zona de generación de sismos importantes, debido a una falla de transcurrencia entre dos placas tectónicas, y que bueno, nos genera un poquito de menos riesgo, pero de todos modos es importante la actividad. Por otro lado, recordar que al menos en el caso de las ciudades del centro del país, no tenemos las mismas consideraciones del suelo que tiene la Ciudad de México. Se sacaron ahí el garbanzo de libra, pero además el garbanzo que no crece, y de tal forma que compartimos algunos fenómenos relacionados, pero no iguales, y por lo tanto no tenemos los mismos fenómenos de amplificación, y por lo tanto también los sismos intraplaca nos afectan un poquito más que lo que se vería en otras regiones. Entonces, a Toluca, Puebla, nos toca ese tipo de fenómenos. Recordar, a ver, sismicidad está, pues obviamente, un poquito más centrado, no solo a qué tanto se pueden sentir los sismos, sino también a su generación. Entonces, muchas veces nos hablan de sismicidad y nos hablan de una zona, por ejemplo, por aquí, no sé cuál es la sismicidad de acá, y nos mandan hasta acá, pero en realidad la sismicidad es lo que estamos generando en la misma región que estoy clasificando y catalogando. Este mapa, bien conocido por todos, la regionalización sísmica de Comisión Federal de Electricidad en el 2015. Pues ya no me voy a echar de aquí porque también pobre siempre anda paradita. Vente, mami. Mira, va a comer como la abuelita. Muy bien. Vente, de tal manera que este mapa tengo señala un poquito más lo que son las intensidades, lo que nos puede afectar. Bueno, ya platicamos un poquito de esto, vamos a ver referencias nada más para ver también en qué contexto estamos. Vamos a hablar de lo que es el riesgo sísmico, como ejemplo. Si yo tengo una zona en la que está temblando muchísimo,
todos los días sismos de magnitud 8 a 100 kilómetros de distancia, pero no tengo una casa, pues el riesgo sísmico es nulo, porque no hay ninguna afectación. Si yo tengo, vamos a suponer, edificios bien construidos, aspectos de diseño ad hoc, una zona en la que tiembla con cierta frecuencia, no tanto, pues el riesgo sísmico podría ser moderado, incluso si no llega a temblar nada, y las casas incluso podrían ser muy vulnerables, pues el riesgo sísmico puede ser muy bajo, ¿sí? Pero en ocasiones tenemos cosas como estas, ¿no? En las que las casas ni están bien construidas y la sismicidad es muy alta, y por lo tanto el peligro de sismo junto con la vulnerabilidad sísmica nos genera un alto riesgo sísmico, ¿sí? Bueno, y hasta aquí, digamos, hemos considerado un par de conceptos simplemente para que nos metan en el contexto. Entonces vamos abordando el caso que les quería traer, caso de Puebla. Nada más recordar, estamos, el municipio es pequeñito, está aquí pegado de este lado tenemos, solo por referencia, porque acuérdense, lo vamos a ver un momento más, vamos a ver que de este lado también tenemos unos municipios conurbados, como ya está pasando en la mayoría de las ciudades grandes. San Andrés, San Pedro Cholula están muy pegaditos ahí, de hecho ya los divide prácticamente una calle, y ahorita vamos a hacer algunos comentarios sobre eso, pero ahorita nos basamos en este municipio que es de Puebla, donde la parte más poblada pues, es la que hay centro. Bien, ahí tenemos un caso muy conocido en Puebla, acerca del colapso de una iglesia del sismo del 28 de agosto del 73, una iglesia que era muy importante, se colapsó por completo. Bien. Luego, la iglesia de la Compañía de Jesús, esto el 15 de junio del 99, también un sismo importante. Vean, esto, si ustedes visitan la ciudad de Puebla el día de hoy, no van a ver estos contrafuertes, estos refuerzos. Están aquí, se hicieron estructuras metálicas, se encofraron y están ocultas. Bueno, hay que recordar que la normativa internacional permite intervenir en este tipo de edificios de manera temporal, mientras se encuentra, siempre y cuando se puedan retirar, mientras se encuentra la forma de reforzarlo sin alterar su pues, arquitectura original, ¿no? Este es el último que pasó, 19 de septiembre de 2017, la Casa del Alfeñique. O sea, vean, por favor, aquí se ven unos andamios, pero quizás lo más impresionante es toda esta parte de nuestro refuerzo, toda una estructura metálica importante. Y bueno, eso evidentemente lo que nos manda es pensar en la experiencia empírica, lo comentamos hace ratito. Entonces, es bien sabido, en este caso, la ciudad de Puebla puede sufrir daños por eventos sísmicos. Bueno, pues sabemos que están ocurriendo y sabemos que ha sido recurrente y sabemos que esto, pues evidentemente se puede repetir. Bueno, ¿cómo van a ser estos daños? ¿Cuántos? ¿Cómo los podemos cuantificar? ¿Cuáles serían las zonas más afectadas? Y esto es un tema que generalmente los urbanistas nos preguntan y la gente, los inversionistas, le invierten más a la seguridad, evidentemente, o se van a lugares que son más seguros. Entonces, también, ¿cómo se ve el riesgo sísmico en las condiciones actuales si hablamos de una ciudad como esta, ¿no? Bueno, Puebla tiene alrededor de 2.5 billones de habitantes y, como decíamos, ha crecido muchísimo. Tenemos un mapita mostrando lo que se conocen como juntas auxiliares, pero bueno, las zonas más densamente pobladas son esta parte de aquí, y todas las demás, algunas de ellas no están tan pobladas. También al sur, esta es la laguna de Valsequillo, que es bastante conocida. Para este lado vean como la concentración urbana es poca todavía, y la parte pues grande, fuertemente, bueno, no fuertemente, densamente poblada es esta. Y bueno, y ahí estamos viendo todas estas juntas auxiliares, ¿no? Las colonias, sino las juntas auxiliares. Bueno, ahora, si le vamos un ojito a lo que es cómo está la ciudad de Puebla en construcciones, bueno, estaríamos pensando qué pasaría si llegara a ocurrir un sismo en construcciones como estas. Parece que más o menos los han atendido bien. Estos edificios que son bastante conocidos por todos ustedes, los construyó mucho tiempo Infonavit. Y bueno, todo iba bien en la construcción hasta que a alguien se le ocurrió hacer modificaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia por realizar este tipo de adecuaciones a un edificio?
Pero no se queda ahí. Vean, ahí va una que esta va a ser más preocupante. Obsérvenla, por favor. Les doy un segundo para que la vean. ¿Sí? Y si no le han pescado qué es lo que tiene, le cambio el ángulo. Y vean, por favor. Sí, me decía un ingeniero, le pusieron 4 palillos de dientes. Y luego sí, pero está amarrado el cable de electricidad, se le va a aumentar ahí su contraventeo. Entonces, ¿cómo está afectando esto? O sea, tenemos cosas que estuvieron bien pensadas, que se aplicaron bien, suponemos, pero que alguien las modificó sin la más mínima asesoría. Y ese es el riesgo que se corre en la autoconstrucción, todos lo sabemos, ¿no? Esto está en la ciudad de Puebla también. ¿Qué pasaría si llega a haber un sismo importante? Esta de aquí, ya sé que están pensando, ¿no? Inmediatamente están pensando, vean, ¿cómo se presentan las cosas? O sea, no tengo que decirles, ustedes saben qué es lo que le está faltando y qué es lo que le está, por decirlo de otra forma, sobrando. Y bueno, hay muchos temas de construcción así, en los cuales se ha crecido. Bueno, esta es una vista de Google Maps. Esta es una torre, la torre del convento de San Agustín. Y aquí arriba están 2 fotos de cómo había quedado en el sismo de 1999. Acuérdense, por favor, de esta iglesia, en particular, iglesia de San Agustín. Vamos a comentar más adelante de ella y de algunos casos curiosos e históricos. Esta iglesia tuvo que ver mucho con la batalla del 5 de mayo. Tiene que ver con lo que vamos a ver. Ahorita van a ver, vamos a platicarlo. Bueno, aquí está otro edificio histórico. ¿Qué pasaría? Otra vez se sigue siendo la pregunta. Los daños, cómo se cuantificarían, el nivel de daño, etcétera, etcétera. Y seguimos viendo, ¿no? Seguimos viendo cosas que a primera vista podrían no ser importantes. O si le echan un poquito de ojo más experto a todo esto, se van a dar cuenta que hay deficiencias. Y aquí evidentemente también hay una construcción, ahí luego tenemos una secundaria, ¿sí? Y otra vez seguimos pensando qué pasaría bajo ciertas condiciones. Recuerden, ciertas condiciones, no quiere decir que se vayan a caer, pero ¿cuál va a ser la consecuencia si yo pongo o hago variar mis escenarios? Bueno, evidentemente mucho de esto puede ser afectado nuevamente. Entonces, a partir de este momento, a partir de aquí, queremos saber, queremos investigar, pues ya con datos precisos, ya no solo de manera tan empírica, ¿cuántos sismos han afectado a la ciudad de Puebla? ¿Qué tipo de afectaciones hemos tenido? ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Desde el punto de vista estructural, recuerden, aquí me va a permitir hacer un paréntesis, comentar, que luego nos dicen, oye, tu estructura es segura, sí, bueno, entonces métanse otra vez. Se meten otra vez a la estructura y se les cayó un espejo encima. Pues no, que era segura, pues sí, pero yo soy el estructurista, ¿no? No soy el cristalero, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque esas diferencias de comentarios, a veces cuando nos contratan quieren que cuando aseguremos que es un lugar seguro, quieren que prácticamente sea todo lo que puede pasar en el edificio y eso no es así. Luego, cuando hablamos de buscar información, pues tenemos obviamente nosotros que hacer la búsqueda de información. Posteriormente, perdón, sí se ve la charla y me dicen que sí alcanzan a ver todos, por aquí me llegó un mensajito que no la ven. Sí, se ve muy bien, nada más un favor de las personas que tienen prendida su cámara, a ver si la pueden apagar. Muchas gracias. Bien, entonces continuamos. Muchas gracias. Entonces, vamos a buscar información. Bueno, queremos saber qué pasaría en un futuro inmediato. Ese va a ser nuestro objetivo, recuérdenlo, ¿sí? No nos vamos a perder. ¿Qué va a pasar en un futuro inmediato si sacamos ya algunos datos? Bueno, buscamos qué sismos se han mencionado como significativos. Bueno, acudimos, sacamos una lista importante de eventos sísmicos. Ahí están. Y vean, pues obviamente hay de diferentes fechas. No son todos, son algunos, y se hablaba de que hayan sido documentados, con información que podamos interpretar y que pueda ser útil. Recuerden, hay sismos de la época de la colonia, hay sismos incluso que están mencionados en algunos códices,
pero no tenemos suficiente información como para sacar un dato numérico que nos pueda servir o que no malinterpretemos. Recuerden este caso muy curioso, nos comentaba un profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, ahorita no recuerdo el nombre del profesor, que sacó unos folletitos muy interesantes para la educación en temas de ingeniería sísmica, sobre la duración de los eventos, ¿no? Y que en un evento llegaron a calcular la duración del sismo como lo que tardaban 10 credos rezados con devoción. Entonces eso en número habría que averiguar cuál es tu devoción para ver a qué velocidad lo podías rezar, ¿no? Entonces aquí nos estamos basando exclusivamente en datos, con números, en datos que nos pueden reflejar valores que podemos utilizar. Bueno, entonces ya están, ya tengo yo mi lista de sismos de lo que creo que me puede servir. Entonces ahora, ¿qué daños han causado? Recuerden, estos sismos tampoco tienen el mismo origen, tienen diferentes características. Entonces, pues vamos a ver qué daños han causado y vamos a ver si los podemos clasificar. Entonces, hacemos primero una búsqueda documental a través de los diarios, las noticias, las dependencias de gobierno, los colegios, bueno, y también profesionistas independientes que nos pueden apoyar en ello. Para los sismos del 2017, pues simplemente hacemos algo más sencillo, que son los levantamientos directos, los físicos. Y bueno, obviamente también con los colegas nos apoyamos. De los diarios, este está muy interesante. Vamos a los diarios y comparamos con lo que teníamos en sismos en nuestra lista. Y resulta que nuestra lista se reduce a esto, a estos sismos. Sí, algunos van a ver alguna diferencia en fechas, van a encontrar el 29 de noviembre aquí en lugar del 30, pues porque es la publicación que se tomó. Y van desde el 57, como que es lo que teníamos. Por ahí algunos diarios que se pueden tomar, pero no son de la ciudad de Puebla. En este caso, nos basamos en los diarios que se publicaron en la ciudad de Puebla y describiendo prioritariamente a la ciudad de Puebla. Vamos a ver qué nos encontramos. Hasta ese entonces, porque ojo, si nosotros vemos lo que pasó en el 2017, hay un cúmulo de información importante en la prensa. Pero ahorita hablamos de lo que hasta este momento llevábamos hace unos años. A ver. 1957, famoso sismo conocido como el sismo del Ángel. Obviamente en Puebla no se le conocía porque le haya pasado eso, sino porque lo vimos desde lejos, bueno, los que ya les tocó. Y vean cómo cuantifican de alguna forma los daños. Eso es recurrente, no puse todos los casos, pero derrumbe de una barda. Luego dice, la hora del intenso fenómeno fue factor de fortuna. Y evidentemente aquí ya habla de tragedias, que gracias a que no fue a una hora de concentraciones, pues no hubo pérdidas humanas tan grandes. En pocos lugares se trabajaba a los 2:45 y habla obviamente de los ferrocarriles. Y vean, las pesadas máquinas de acero eran mecidas. La mayoría de los trabajadores trató de ganar la puerta, bueno, etc. Esto es lo que nos está diciendo, nos da datos que sí pueden de alguna forma interpretarse, pero están muy escuetos. De una barda, no me dice qué tipo de barda, no me dice la altura. Entonces, por esta razón, yo no podría calcular una aceleración o asumirla. ¿Qué tanto se mece una máquina? Bueno, habría que ver cuál es el ángulo que tiene, tampoco lo puedo sacar. Y se dan cuenta, el objeto de esta publicación es un poco más social, ¿no? Está hablando de las pérdidas humanas que se pueden generar. 68 habla de un sismógrafo de la Universidad Autónoma de Puebla. No se pueden conocer más detalles porque los filetes del aparato de medición se botaron. Y obviamente aquí va una explicación aquí, pero tampoco nos explica qué más pasó. Por ejemplo, dice que de repente hubo algún apagón, pero tampoco nos dice específicamente en dónde se generó, entonces tampoco nos dio mucha información en estos casos. Sigo repasando algunos más. El Sol de Puebla, 1973, 29, bueno, 30 de enero, aquí está. 15 horas con 14 minutos y 15 horas con 17 minutos. Aquí nos da un parámetro de duración, que recuerden, no es un factor, no es un parámetro del sismo como tal, pero sí de las causas que se generan en los efectos de sitio. Luego dice, se estima que fue de unos 6 grados en la escala de Mercalli. Y hay que recordar, si de por sí ya están calificando los sismos como grados y luego también hablan de Mercalli, no sabemos si se hablaba de la magnitud en realidad o se hablaba de la escala de Mercalli modificada o la de Mercalli originalmente, ¿no?
Entonces, otra vez, no hubo mucha suerte en ese caso. Luego, servicios, escuelas, mercados, en las ruas vehiculares, en los hogares, se interrumpió la energía, y esa es la actividad. Y luego vean, por favor, otra vez el tema social. Ya sea a las damas no les va a gustar lo que dice aquí, pero bueno, yo no lo escribí, gracias a Dios. Dice, sí hubo incontables desmayamientos, uno colectivo en una fábrica, innumerables expresiones de histerismo entre el sector femenino, y mucha angustia y pánico reflejado en toda la población, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Bien, otra vez vemos esta gráfica que ya les había mostrado, simplemente destacando lo que había ocurrido. En este caso, la foto fue muy valiosa, y en estos casos se pueden observar muchas cosas, se pueden estimar incluso dimensiones, y si se consiguen los planos, o se tienen fotos de otras fuentes, o incluso de algunos testigos, se puede inferir cuáles son los rangos de formación que pudo haber experimentado el inmueble, y hasta estimar una aceleración actuante hacia, en este caso, el templo del Perpetuo Socorro Nacional. Y otra vez, ahí dice, en 2 horas tembló 4 veces, el mayor del grado 6, ¿no? Y otra vez, no nos da mucha información. Y vamos, y la forma en que lo explican no nos da mucha más información también. Las actividades de fábricas y oficinas, virtualmente se interrumpió la energía eléctrica, otra vez. ¿Sí? Y seguimos. Lamentable, por ejemplo, aquí se perdió la vida de una pequeña de 15 años. Y bueno, aquí habla de un grupo de menores que estaba concentrado, pero tampoco nos habla de muchas más cosas. Vean, la forma en que se estaba reportando era también un tanto diferente. Este es para el 85, y se reportó, curiosamente, aunque todas las ciudades estamos alrededor de la Ciudad de México, pues prácticamente toda la información se centró en la Ciudad de México por las razones obvias. Fue la ciudad más dañada, y el nivel de pérdida humana también fue muy grande. Entonces, en el 85 tampoco se tomó mucho, pues muy en cuenta el guardar información sobre los daños que se generaron en sismos. Y bueno, ahí tenemos otra vez, ¿no? Una escuela más, el CENCH, muy conocida en la ciudad de Puebla. Y vean lo que decía de los datos recientes. Basta con que esto lo hice el día de ayer, y pongan sismo 2017, y le sale muchísima información. Y aquí sí, hay hasta descripciones de algunos tipos de falla. Y hay descripciones, incluso gráficas, muchas gráficas, que permiten hacer unos análisis más comparativos, pero además también hay conciencia de guardar la información. Y bueno, entonces de la prensa, pues obviamente ya vemos que el objetivo es muy diferente, ya lo esperábamos, pero aún así logramos rescatar información. El énfasis cambia, depende del reportero más que del diario. En cada caso se reportan los daños de manera diferente. Las fotos son de veras muy valiosas. No siempre las había, a veces nada más eran descripciones narrativa. Y bueno, los sismos, pues por lo tanto, resultan ser muy pocos con esa información, y pues llegamos a esto. Una reducción mucho mayor del número de información que podemos centrarnos a ciertos sismos. Vean cuántos teníamos al principio, sin considerar ahora nos quedamos solamente con 4. Bueno, ya el del 99 también tiene alguna particularidad en nuestra ciudad. Bueno, entonces, hasta el momento, tomamos nuestra primera fuente de información, pero bueno, nuestra segunda fuente de información fue un disco compacto que generó como sistema digital de daños el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Es bastante interesante, no me va a llevar mucho tiempo explicarlo. El sistema ese digital fue exclusivamente para el sismo del 15 de junio del 99, un sismo en Tehuacán, que además tuvo varias particularidades que afectaron o generaron que se afectara mucho la ciudad. Fue convocado y coordinado por este colegio estatal, base de datos con información de todo el estado, particularmente para este sismo. La información viene fundamentalmente de agremiados del CICEPAC, y esos trabajos están muy metidos estos dos profesores, el maestro Gerardo Corona y el doctor Tiziano Perea, que seguramente ustedes lo han de conocer. Ahí está nada más la carátula de este sistema digital de daños. Ya actualmente no se puede conseguir el disco, pues está totalmente agotado,
Pero bueno, fue una muy buena forma de documentar un sismo, y para mí ha sido de las mejores que se ha hecho, porque no solo documentar, bueno, su objetivo fue documentar en Puebla, pero obtuvieron información de otros lados. Para ese sismo de Tehuacán, podían hablar de diferentes niveles de intensidad donde estaban cuantificando los daños, y luego se fueron obviamente más centrados a Puebla, y en cada lugar tú podías entrar al municipio y ver qué es lo que se registró en daños en ese momento. Por ejemplo, aquí, tú le dabas clic al punto que estaba reflejando y te mandaba al municipio o a la ciudad, etc. Aquí están invertidas las imágenes, de tal manera que tú podías ver exactamente qué daños había, e incluso podías tener un nivel de detalle mucho mayor. Cuando le dabas clic al edificio, podías ver hasta diferentes, por cada punto podías ver una foto de lo que se había ocurrido ahí, podías tener diferentes ángulos. Pues vean, por favor, que es un edificio que también falló la cimentación, también aquí fue muy conocido, muy sonado. La iglesia de la Compañía de Jesús, esa que les comentaba que tiene ahora contrafuertes ocultos. Bien, ahí están, en este caso esa es la iglesia de la Compañía de Jesús, y uno podía ver incluso un esquema, un croquis de lo que sería su planta, e irle tomando con el mouse, darle un clic, seleccionarlo, y tener una foto de los daños que estaban ahí observándose. Bueno, para los sismos de 2017 se realizó el levantamiento en campo. Y bueno, también acudimos con los colegas de ahora ya Secretaría de Protección Civil aquí en el municipio, algunas dependencias, colegios, etcétera, para ver también qué es lo que tenían ellos registrado. Y bueno, simplemente para el 2007 en Puebla, nos centramos también exclusivamente a lo que tenía que ver con lo que la injerencia que correspondía exclusivamente al municipio. ¿Por qué no ampliamos más? Bueno, aunque podíamos tomar más información y la tomamos, evidentemente, aquí solamente estamos haciendo una estimación de daños basados en los datos que estamos tratando de sacar por la cantidad de información que tenemos exclusivamente para ese municipio. Es simplemente mencionar lo que les decía, ahí está el gráfico del municipio que vimos hace ratito, y notar otra vez cómo la zona más poblada es esta. Vean, por favor, tenemos la ciudad de Puebla, la mancha urbana más grande está acá, y aquí está San Andrés Cholula. Y pegadito de este lado tenemos también a San Pedro Cholula. Las famosas tres Cholulas: San Pedro, Santa Isabel y San Andrés. Entonces, estas dos en particular también había mucha información, pero les digo, nos centramos ahorita en estas de aquí. Vamos a ver. Bueno, ahí nada más para mostrar parte de lo que fue el levantamiento de daños. Había que tomar las fotos, clasificarlos, mencionar todo lo que se pudiera rescatar de la información. Está en el centro histórico. Y ahí es otro de los casos de los inmuebles que también tuvimos, Boulevard 5 de Mayo, 5 Oriente. Y esto se lo chutó a pie, todo esto se lo chutó a pie un estudiante de Ingeniería Civil, Cristian Rivera, que por ahí estar escuchando la charla. Y bueno, fue a documentar, sin conocer la ciudad, también tiene su mérito. Y algunas otras cosas, ¿no? Como esta que está aquí. Bueno, ¿qué nos compartieron nuestros colegas con lo que respecta a el 2017? Bueno, Protección Civil Municipal nos pasó este mapa. Un mapa muy bien organizado, muy bien identificado, de lo que tenía que ver con diferentes tipos de construcciones, con sus niveles de daño. Todos nos facilitamos mucho ordenar el trabajo. Y bueno, nosotros evidentemente comparamos la información que teníamos, alguna era la misma, otro caso era complementaria, y bueno, ahí pudimos por eso anexar más datos. ¿Qué nos pasaron nuestros colegas? Ay, que aquí no pasó aquí está, aquí está. Del Colegio de Arquitectos, nos dio una lista con 263 datos. Ellos lo que hicieron fue irse comunicando a su colegio y alguien cargaba la información. Sin embargo, dado que no podíamos ver las imágenes y tampoco podíamos analizar todas las descripciones, solo pudimos usar 19 datos de esa tabla de Excel.
Sin embargo, nos han hecho el comentario de que hay posibilidad de revisar pues con más detalle su archivo relacionado con esta información, lo cual pues en su momento agradeceremos, ¿no? El Colegio de Ingenieros Civiles, ellos directamente nos pasaron más de 200 formatos de evaluación rápida de edificios, de los cuales se emplearon 71. Bueno, hay que recordar que esos formatos de evaluación rápida no necesariamente van a reflejar daños. Entonces, algunos de ellos no corresponden a daños y otros no tenían suficiente información como para saber si la podíamos considerar. Aquí es muy importante, algo que pasó en estos dos últimos casos, es no había gráficos. Entonces, no pudimos comparar como hubiéramos querido. Esta empresa privada nos pasó más de 1.500 estudios de mecánica de suelos, con algunos estudios downhole y crosshole, velocidades de propagación de onda, también basados en sus perfiles de velocidades hacia la profundidad. Y bueno, esta parte aún no la hemos incluido en el modelo, pero ya la tenemos. Ahorita vamos a comentar cómo la vamos a emplear. Bueno, vamos a hacer ahí, pequeña semipausa. Hasta este momento solo contamos con información de daños. Y toda esa información de daños, simplemente, cualitativamente, sin hacer ningún análisis, la ponemos en sistemas de información geográfica. Por cada sismo, por cada registro de daños que tenemos generado por un sismo, la vamos a meter a una capa, de tal manera que observamos algo como esto. Ahí están. Y ven, son pocos al principio, ¿sí? El 99 son unos más, y para el 2017 son más. Y no es que haya habido más daños, por ejemplo, estos dos en intensidad se parecieron mucho, incluso en aceleraciones. Y niveles de frecuencia, algunas también son bastante similares, la forma que actuaron, pero también en estos casos hubo una mejor forma de dar seguimiento a los registros. Hay que recordar que ahora ya, inclusive, hay instancias que nos ofrecen formatos de revisión rápida. En este caso, pues hubo a veces que improvisar también un poquito. Luego, pues simplemente, llanamente, cualitativamente, los ponemos juntos y ya podemos ver más o menos una concentración de daños. Pero bueno, esto no nos dice nada todavía. O sea, el que los daños estén en una sola zona, no nos está diciendo realmente que sea la zona peligrosa, ni mucho menos que se vayan a generar los demás sismos. Lo que está diciendo es que, incluso históricamente, y ojo con este dato, que históricamente tengo recurrencia de la información. Pero yo puedo tener zonas fuera de ese lugar que puedan ser recién construidas y que sean tan vulnerables como estas, pero que al no haber experimentado las mismas aceleraciones, no se han dañado. Bien, entonces, bueno, ¿qué tienen de común? Queremos saber eso justamente, ¿qué tienen de común los daños observados? Queremos saber también, bueno, o más bien, sabemos que se requiere más información, ya estamos comentándolo por acá. Y bueno, hasta ahorita solo hemos hablado de daños observados, pero también estamos sin integrar lo que es el comportamiento del suelo. Y eso solamente hasta ahorita vamos en la etapa de capas. Lo estamos haciendo solamente ahorita de manera cualitativa. Entonces, ahí va, nosotros le sumamos entonces, o más bien le superponemos a otra capa, la microzonificación geotécnica para la ciudad de Puebla. Ahí está, ya la tenemos aquí. Esta ya es una de las propuestas que existen. La más reciente, hay una bueno, esa es la geotécnica, no la sísmica, ahorita la vamos a comentar. Esta es muy completa. Pues de hecho, esta empresa fue la que nos dio 1.500 estudios de mecánica de suelos. Ahorita nos dice que ya van más de 2.000 y los ponen a disposición de manera desinteresada para, bueno, generar más modelos incluso o corroborar valores. Bueno, entonces, ¿qué otras capas podemos implementar? Porque entre más información le pongamos, incluso nada más de manera cualitativa, nos va a dar también algunas conclusiones empíricas. Entonces, le vamos a meter clasificación del material de acuerdo al comportamiento dinámico que nos propone por Javier Lermo, pero él solo lo propone para el centro histórico de la ciudad de Puebla. Y luego le metemos por ahí también la microzonificación sísmica para la ciudad de Puebla, una aproximación del 92 que habíamos revisado por ahí, y hacemos la superposición de capas. A ver. Y observamos otra vez. A ver, ahora, ¿qué tienen de común respecto a la microzonificación geotécnica y a los daños? Y entonces empezamos a ver algunas congruencias, ¿no? El tipo de depósitos donde se encuentran y la concentración de daños. Algunas cosas que ya esperábamos o que ya sabíamos, en el caso de la iglesia de la compañía, esta iglesia otra vez de los fuertes ocultos,
que la mitad de ella se encuentra cimentada en material tetravertino y la otra mitad se encuentra en depósitos aluviales. Entonces, eso le genera un comportamiento diferencial a la zona sur con respecto a la zona norte. Y eso seguimos hablando exclusivamente ahorita de correlaciones empíricas, no hemos hecho ningún cálculo todavía. Aquí estamos observando con el comportamiento dinámico del suelo, también qué pasó en junio del 99 y qué pasó en septiembre del 2017. Bueno, ok, datos adicionales. Estos datos adicionales tienen que considerarse. A veces a los civiles no nos queda tan claro lo importante que puede ser la distancia, o más bien para empezar el mecanismo focal, la profundidad de la distancia y el ángulo de azimut. Pero ya es bastante conocido el fenómeno que dependiendo de esto también va a variar las frecuencias con las que va a venir enriquecido el movimiento sísmico. Recuerden que además de las frecuencias que logran excitar los suelos blandos de la Ciudad de México, hay algunas teorías que muestran cómo, de hecho, antes de llegar al suelo blando, incluso a nivel regional, las frecuencias pueden ser amplificadas por algunos fenómenos geológicos regionales. Entonces, hay que considerar esto como parte de los valores que tenemos nosotros que considerar. Y recuerden, hasta ahorita, numéricamente podríamos solamente incluir lo de 4 o 5 sismos. Otros datos. Número de niveles del edificio y la ubicación en la ciudad. Ya vieron, cada vez estamos metiendo más datos. Y todos hasta ahorita estaban superpuestos. Bueno, pues resulta entonces que podemos traducir lo visual al numérico, pues entonces pensamos hacer un modelo estadístico y se nos ocurre usar una herramienta muy sencillita como inicio, o sea, no es digamos, la versión final, ahorita es, digamos, nuestra primera aproximación, porque lo que nos va a dar aquí en este caso es una regresión lineal múltiple, estamos hablando, ojo, lineal. Las regresiones tienen pues, varias características. Una de ellas es que nunca le van a dar al 100% de puntos si queremos que sea más representativa, a menos que todos mis puntos estuvieran justo sobre la misma línea que voy a hallar, lo cual sería absurdo. Y se genera una ecuación basada en la información de daños pasados. Otra vez, pues sí, se va a pegar a lo que tengo impreso en mi gráfico XY. No va a buscar algo que no existe o que no he puesto ahí. Entonces, ese modelo de probabilidad se utiliza con varias variables. Va a ingresar la magnitud del sismo, la profundidad, la distancia epicentral, el azimut respecto a la ciudad de Puebla del sismo, el daño en el edificio, nosotros clasificamos de 1 a 3, siendo 3 el más grave, el número de pisos del edificio que se puede dañar, y la ubicación del edificio con respecto a las colonias de la ciudad, lo cual evidentemente está influenciado por el comportamiento dinámico del suelo y por la clasificación geotécnica, al igual que el tema de la ubicación del edificio respecto a la microzoonificación sísmica para la ciudad de Puebla, que sería zona A o zona B. Bien. Ahí se ponen los números, no se preocupen por esto, es simplemente la forma de meter los datos. Se hacen simulaciones, entonces aquí hacemos una corrida de 10 valores, donde precisamente los valores que habíamos dicho se están dando variados, vamos a decir así, y nos dice el número de probables daños que podemos tener. ¿Sí? Si nosotros decimos cuántos niveles tiene, etcétera, 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 eso es lo que me dice que podríamos tener solo con los datos que le estoy metiendo. Si yo lo mando a una gráfica de colores, le llaman de temperatura a algunos colegas, pues evidentemente me está diciendo que el centro histórico pues va a ser lo que más se puede dañar, lo cual evidentemente pues era lógico que íbamos a obtener porque estábamos viendo toda la superposición de puntos aquí. ¿Sí? Pero hay que recordar que hasta ahora lo ponemos en conjunto, bueno, con información adicional. Y este catálogo de daños causados por eventos sísmicos en la ciudad de Puebla, bueno, lo ponemos en una sola herramienta. Pero a ver, lo que sí quiero hacer muy esto es decir, ojo, esto todavía no puede darnos una estimación certera porque no tengo más información de los lugares que se han construido
y que podrían ser vulnerables. Yo les presentaba para ello unas gráficas al principio de un edificio que está hecho de mampostería a un lado de una secundaria y que tiene a todas vistas algunos problemillas de desvelez, o esas dos construcciones que se veían con falta de refuerzo, incluso con problemas de colgados, y esos no se han dañado, pues bueno, porque evidentemente no han experimentado algún sismo. Pero habría que tomar en cuenta entonces variables, de las cuales después vamos a hablar. Ahorita nos vamos a enfocar exclusivamente a que justamente el catálogo de daños, solamente lo que hemos encontrado de daños, pues nosotros dijimos, oye, estamos batallando mucho con esto. Si nosotros queremos encontrar más información de otros daños, pues solo nos sirvió con mucha claridad por la clasificación, el nivel de orden que tenía, el sistema digital de daños que hizo en su momento el Colegio de Ingenieros y la forma en que estaba trabajando Protección Civil en su mapa. Estaban usándolo también con estos sistemas de navegación de Google. Y eso ayudó mucho. Bueno, ¿por qué no lo hacemos igual? ¿Por qué no ponemos lo que encontramos y lo enriquecemos? Generamos entonces nosotros este catálogo. Ahí está la carátula. Si nos diera tiempo, con gusto ahorita lo corremos un par de segunditos, creo que sí nos va a dar tiempo de verlo, para mostrar lo que se puede ver. Podemos ver los daños por sismo, hacer una predicción, bueno, había que cambiarla aquí, más bien digamos una correlación, que ese es el título y el tema de la charla, los artículos de investigación relacionados a el sismo del que estamos hablando, evidentemente los agradecimientos. Entonces, puede uno ir seleccionando capas, seleccionar, por ejemplo, del 29 de julio del 67, y nos va a dar los artículos que se publicaron, las fotos que tenemos, los diarios, los videos, etc. Entonces, esto nos va a enriquecer, porque si hacemos una investigación exhaustiva, vamos a encontrar todo, o esa será la idea, en un solo lugar. Bueno, información contenida en esa base de datos, daños organizados por sismo. Mapas de daños, artículos periodísticos, acelerogramas, también los pusimos, en la medida que sea posible, porque recuerden que los acelerogramas pertenecen a varias instituciones. No podemos hacer ahí un tema de piratería. Cuando se ponen los acelerogramas, se da el debido crédito, igual que en los artículos, etcétera, etcétera, los videos, se ponen las ligas de donde se bajaron, se ponen las autorías, y en algunos casos se ponen las referencias, como las piden muchos de ellos que se pongan. Mapas de información geotécnica, geológica, etcétera, artículos de investigación relacionada, incluye investigaciones que nos ayudaron a recopilar para disco compacto. Ahora, vamos a ver, hasta ahorita tenemos dos resultados, una base de datos de daños, que tiene poca información, pero bueno, tiene mucho más de la que teníamos, y un modelo de correlación que todavía puede mejorar. Bueno, vamos entonces, ahora, vamos a hablar del modelo. ¿Qué le falta al modelo? Esto es muy importante. Hasta ahorita, más información de sismos y sus daños. Lo que comentamos, la recurrencia histórica, pues si 3 veces medí yo en un mismo lugar y no medí en los otros, aunque haya pasado, pues entonces me va a decir que siempre se están dañando en el mismo lugar, aunque no sea así. Y entonces yo ya estoy haciendo variar la probabilidad de ocurrencia de un daño en un lugar y por lo tanto el riesgo sísmico lo estoy afectando. Las variables del suelo y las variables de los edificios en cuanto a materiales. Recuerden que incluimos número de pisos, pero no incluimos materiales y tampoco incluimos la antigüedad de los mismos. Bueno, del modelo del suelo, órale, ahí les van algunos detalles. Esto se hizo ya hace unos años para el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, la catedral ha de estar por acá, y lo que están viendo aquí, que se ve medio raro, se ve bastante mal yo diría, son, habíamos tomado lecturas de vibración ambiental para prácticamente cada 100 metros tener el periodo dominante del suelo en 2 direcciones, que fueran una alineada a la norte-sur de la ciudad y este-oeste también de la ciudad, de la traza de la ciudad, la mancha urbana, y evidentemente pues estamos hablando de que no esperábamos que hubiera pues muchas variaciones horizontales, porque pues el suelo lo veíamos igual en un sentido que en el otro, a reserva que pudiera haber algunas cosas raras, pero fue justamente lo que ocurrió, que nos encontramos con la reserva de las cosas raras, ¿no? En algunos casos el fenómeno del periodo dominante en una dirección no era igual al otro, y no sabíamos por qué. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue, pues medimos mal, vamos a medir otra vez, analizamos mal, volvemos a analizar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello.
Total que una de las cosas que se nos ocurrió es que pudiera ser que alguien mencionaba por ahí que había túneles en Puebla y que a lo mejor eso pudiera haber afectado, generando, pues lo que ustedes ya saben, variaciones 2D. Es decir, que mi periodo dominante en una dirección no sea igual al del otro. En este caso, el horizontal 1 me da la misma frecuencia que en el horizontal 2 entre su vertical, mientras que en el otro, alguna presencia, alguna diferencia en el subsuelo. Aquí está dibujado directamente abajo para que se entienda, pero puede estar un poquito más lejos, ¿no? De tal manera que me puede generar entonces periodos diferentes en las dos direcciones. Y entonces pues, estuvimos recurriendo todo el mundo, nos dijo que no existían, que eso era un mito. Incluso vimos un experto cronista de la ciudad, nos dijo muy amablemente que, pues, que eso no existía, que lo que veíamos eran canales que estaban bien documentados en obras hidráulicas, pero bueno, pues resulta que nosotros nos conformamos, dijimos, bueno, de todos modos, independientemente de lo que sea, yo veo un fenómeno ahí de doble periodo o dos periodos, un efecto 2D, pero ¿qué creen? Pues resulta que sacan una nota, y así como está ahí, descubren en el 2015, dice, descubren túneles secretos en Puebla. Lo curioso es que a la persona que estaban entrevistando ahí fue la que me dijo que no existían, ¿no? Y él decía que ya se veían desde hace muchos años. Desconozco las razones por las cuales las negaban, pero bueno, ¿esto en qué nos puede implicar? Ahorita lo voy a comentar. Bueno, pues ahora que estos túneles ya incluso se pueden visitar, turísticamente puede ser un recorrido muy interesante, no sé ahorita con la pandemia están abiertos, yo supongo que no, pero hay gráficos, incluso ustedes pueden verlos en internet, buscar túneles en la ciudad de Puebla, y bueno, ¿qué es lo que me interesa de ahí? Que nosotros muchas de estas particularidades las observamos que se presentan en diferentes puntos del centro histórico y que no necesariamente quiere decir que pase por ahí el túnel, pero sí puede pasar quizás a un lado. Vean, por favor, aquí es muy parecido el periodo, aquí hay alguna variación, pero aquí ya no, etcétera. Estas trazas las propuso el mismo estudiante que les comentaba, Cristian, y bueno, ¿para qué me afecta esto? ¿O por qué lo quiero yo identificar? ¿Por qué quiero esa variable? Pues precisamente porque los edificios históricos o cualquier edificio sabemos que puede tener un problema de resonancia. Si yo le pongo una variable 2D, entonces duplico la probabilidad de acoplamiento. Si fuera solo por ley de probabilidades, claro que esto es algo más pensado. Pero entonces quiere decir que en edificios como estos, inmuebles como estos, aquí atrás se ve la Catedral de Puebla, quiere decir, recuerden que los edificios históricos no solo tienen un periodo dominante, depende mucho de su cuerpo. Por ejemplo, la cúpula tiene uno, la torre tiene otro, el cuerpo, el coro, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos todavía más probabilidad de que se aproxime a nuestro periodo dominante si no somos cuidadosos. Entonces, eso nos daría una variable de daño mayor que no estamos considerando ahorita. Eso fue del suelo. Ahora, particularmente de las estructuras, y aquí hago un paréntesis, porque esto no lo hemos hecho todavía para la ciudad de Puebla, lo hicimos para un municipio que está a un lado, San Andrés, se los comentaba hace ratito, y vamos a ver qué pasó ahí en San Andrés. Pues en San Andrés lo que hicimos fue, fuimos a caracterizar las estructuras, a ver cómo eran, la estructuración, los números de niveles, tipo de material y construcción, geometría en planta y antigüedad de la construcción. Y lo que se nos ocurriera, porque hay más datos ahí. Y entonces sacamos estas 5 caracterizaciones. Un poquito cortado abajo, pero bueno. Se ven 5, la última es para templos, pero en resumen, aquí las vamos a ver. Estas son las que más se podrían aproximar. Recuerden, no son todas las casas idénticas. Y la ventaja es que en San Andrés, más o menos era la caracterización que nos estamos viendo porque no estaba tan poblado. Sin embargo, San Andrés tiene otra característica, ahorita la vamos a comentar en el siguiente mapa. Que San Andrés, en la zona que está pegada hacia la ciudad de Puebla, tiene centros comerciales muy grandes o con edificios muy grandes. Entonces, digamos a decir que incluso requieren o que han tenido un análisis ad hoc para su diseño. Y lo que hicimos fue dividir por las zonas que más o menos está dividida la mancha urbana de ese municipio que está pegadito, aquí está Puebla, de este lado. Y sacamos porcentajes. ¿Cómo le cambio? Ya vi, perdón. Porcentajes del tipo de edificio 1, 2, 3 o 4 o 5 que tenían. Y evidentemente, posteriormente lo que hicimos fue escenarios de aceleración diferentes. Hay una estación de registro sísmico ahí, que le pertenece a la UPAEP. Entonces,
con apoyo de colegas de la UNAM y colegas también de ahí del UPAEP. Lo que hicimos fue generar diferentes acelerogramas sintéticos con diferentes niveles de aceleración que le metimos como información actuante a ciertas estructuras, y entonces hacíamos modelados de daño, y ahí más o menos nos podía explicar qué porcentaje de los edificios que teníamos T1, T2, T3, T4, T5 podían dañarse, y entonces podíamos generar un escenario de daños basados en la aceleración que estábamos nosotros proponiendo. Si nosotros lo hacemos de esa forma, entonces tendríamos información que llenaría los huecos históricos. Claro que no deja de ser una aproximación, ojo. Puede ser una aproximación interesante, pero no deja de ser una aproximación. Y luego, las conclusiones. A ver, la base de datos debe incrementarse, es obvio, y esto es importantísimo, la uniformidad de al menos los criterios de recabar información, ya no digamos los formatos, sino saber qué es lo que me interesa, ¿no? Ya decíamos, me contratan a mí para decir que el edificio es seguro, y lo que esperaban era que yo dijera que si entrabas no se iba a caer el yeso, ¿no? Estandarizar los procesos de revisión post-sismo, también eso es cierto, no los tenemos estandarizados al 100%. Es más, revisen, nada más para que se den cuenta, revisen lo que se propone para ir a revisar edificios después de sismos, y varía mucho. El modelo hasta ahora solo puede dar una estimación basada en lo observado, y por lo tanto omite sitios en los que pueden existir daños, ya lo comentamos, y es importante, muy importante, complementar los escenarios de daños que habíamos comentado, basados en información técnica. Bien, eso es en general. Si quieren y hay tiempo, ya sea después de las preguntas, o antes de las preguntas, como nos indique el maestro Vera, les podemos mostrar cómo está funcionando, o algo muy breve en un par de minutitos de este programa que programó, que acomodó Cristian. Lo tenemos aquí ya listo. Pues si hubiera alguna pregunta, estamos aquí a la orden. Bien, quien tenga preguntas puede abrir su micrófono y hacerlas, o subirlas al chat, por favor. Pues no sé si gustas presentarlo en este momento. Ok, entonces voy a cerrar si les parece. Pum, pum. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir esa pantalla. Bien, y voy a cerrar la presentación. No se ve la presentación. No, ahí está, apenas le estoy, ya creo que así ya se ve, ¿verdad? Bueno, quizás la única crítica que tendría yo sería la música. Ya se ve. Muy bien. Entonces, bueno, ahí están algunos reconocimientos, que de hecho los consideramos coautores. Ahí hay un breve comentario a los antecedentes, una breve introducción. Y bueno, aquí lo comentamos. Podemos ver los daños por sismos. Podemos ver la clasificación, los mapas que tenemos al respecto, ¿sí? Podemos ver los artículos de investigación que se han generado, por ejemplo, en estos casos. Aquí obviamente son pocos, están solo como ejemplo, dependiendo de lo que estamos buscando, ¿sí? Los agradecimientos, y luego el modelo estadístico, que es lo que nos hemos aprendido, diciendo obviamente qué tipo de estaríamos esperando de magnitud, qué profundidad, vamos a poner que lo ponemos ahí, vamos a poner que viene de 90 grados, el epicentral, vamos a ponerle unos 300 kilómetros, no le puse nada, pero bueno, 200 para que sea más rápido. Tipo de suelo, intensidad, vamos a decirle que es muy alta, la zona sísmica y niveles, y evidentemente pues nos va a decir que hay un error aquí, ¿no? Bueno, algo pasó aquí que no nos jaló. Bueno, el chiste es que teniendo esta herramienta
cuando menos ya la tenemos como base de datos. Lo interesante de esto es que no tiene fines comerciales. La intención es compartir esto, hacerlo libre para que en algún momento dado se pueda seguir nutriendo, y a los sistemas de protección civil les puede servir mucho. De hecho, les interesaba porque evidentemente podrían centrarse en donde, conociendo el tipo de características que tiene tu sismo, el que haya ocurrido o el que se está esperando, dónde puedes concentrar mayor número de recursos para trabajar en esto. Bien, pues yo creo que con eso sería suficiente ya del programa. Ya si alguien quiere, con gusto les pasamos una liga luego para descargarlo. Muchas gracias. Pues abrimos la sesión para preguntas, si alguien tiene alguna. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, tengo una duda. ¿Cuáles son los métodos de análisis sísmicos conforme al manual de la CFE vigentes? ¿Los métodos de análisis sísmicos? Sí. Con respecto a lo que estamos haciendo ahorita, ¿cómo no entiendo? No, supongo que va más enfocado al manual. No sé si la hizo Juan, si la puedes ampliar un poco mejor. Imagino que se refiere a análisis estático, dinámico modal y el paso a paso, supongo. Ya, pues básicamente eso, pero bueno, no creo que haya mucho que comentar al respecto. Si gustan, pues lo podemos platicar. No sé si estamos entendiendo. ¿Quién es el que preguntó? Perdón. Si quiere, no sea malito, le pongo aquí mi correo y lo podemos discutir para que ahorita nos centremos en esta herramienta en particular y en esta charla y no desviarnos mucho. A ver, mi correo, si quieren anotar, es hugo.ferrer@upaep.mx. Sí, porque supongo que se refiere al análisis paso a paso. Sí. También Roberto nos comenta que si puedes compartir la liga para ver el programa. Sí, con gusto. De hecho, lo que les pediría ahorita, pues tomarla con prudencia, porque les digo, no es un análisis todavía exacto, ni tampoco es una predicción confiable. Te estamos dando los pasos de correlación. Entre más datos tengas, pues más complicado se va a hacer esto, ¿no? Pero bueno, con gusto. Muy bien. Y me pueden mandar un correito también al que acabo de decir, hugo.ferrer@upaep.mx, con gusto. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Creo que de momento son todas. No sé si quisieras hacer algún otro comentario, Hugo. Pues no, yo espero que esto sea más bien la motivación para tomar problemas que puedan ser complicados y ponerlos de manera sencilla. No, como ustedes pueden ver, lo abordamos primero de manera empírica y la intención es subir el nivel del cálculo de los análisis en modelos más difíciles. Hablamos de una correlación lineal y hay que recordar una correlación lineal, pues prácticamente tener una nube y tratar una raya en medio y tratar de que sea la que más represente a ese espacio de dispersión. No es lo mejor, pero ya en su momento, cuando tengamos un poquito de más información, podremos incluso hacer un análisis relacionado o una clasificación relacionado a las características del sismo y a otras particularidades que tienen que ver con las estructuras, de tal manera que no solo pueda haber un modelo predictivo, sino varios, y se tenga que decidir cuál tomar. Entonces, anímense. Sí. Pues yo creo que es un camino muy interesante que vale la pena explorar con otros datos también de regiones diferentes. E indudablemente es una herramienta que, por ejemplo, a Protección Civil le resulta muy atractiva, pero no solo a ellos, ¿no? Sino a todo el que se encargue de administrar riesgos. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, la adición de la información de los 1,500 estudios de suelo, ¿para cuándo la tienen estimado incluir en el modelo de su programa? Bueno, ahí sí, tiene toda la razón la pregunta, ya no aclaré cómo la vamos a ocupar. Lo que estamos pensando es aclarar algunas dudas que tenemos sobre el comportamiento del suelo, que sacamos con vibración ambiental y con otros estudios de mecánica de suelos que nos facilitaron a algunas otras empresas. No nos dieron tantos, pero los que nos dieron para nosotros fueron muy valiosos. Entonces, ahorita la intención es hacer el análisis de toda esa información y modelarlos con algún método que nos permita determinar algunas características dinámicas del suelo y corroborar. Ahí es donde estaríamos incluyéndola.
Pues, bien. De momento, pues son todas las preguntas. Tenemos tu correo para cualquier otra duda o aclaración. Y pues, Hugo, no me resta más que agradecerte y a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles agradecer la participación de todos. Esperemos que podamos seguir contando con tu colaboración en el futuro, incluso para otro tipo de actividades. Sí, cómo no. Les deseamos muy buena tarde a todos los participantes. Te agradecemos mucho este tiempo que te diste para compartirlo con nosotros. Y No, pues estaríamos abiertos si alguien tiene algún comentario. cómo no. Pues muchas gracias, si gustan, por lo que veo ahí también interés del manual de CFE. Si quieren que platiquemos algo más adelante, pues con gusto lo preparamos. Podemos incluso armar algún tallercito para algo me prefiero tallercito en cuanto a duración, para que se puedan actualizar o entender algunos de los métodos que están aplicando. No tendría yo tampoco ningún problema para compartir parte de esa información. Sí, pues sí te tomamos la palabra porque de repente, pues la definición de espectros, bueno, sobre todo aquí en la zona de Toluca, nos ha generado alguna inquietud porque cambiaron la clasificación de zona B a zona C. Entonces nos lleva a diseños bastante más conservadores o bueno, más pesados. Y creo que sí sería de interés que pudiéramos tener esta actualización. Entonces en breve la estaremos anunciando. Te agradecemos mucho por tu disponibilidad. Estamos a la orden. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias a todos. Y pues a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, agradecemos a todos por su presencia. Les deseamos muy buen fin de semana y cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Muchas gracias. Los invitamos a nuestras videoconferencias que semana a semana estamos compartiendo con ustedes. Gracias. Gracias, doctor Hugo Ferrer. Qué amable. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Gracias, Hugo. Saludos, Sandra Miranda. Ah, Sandra, qué gusto. Un abrazo a la familia. Igual, muchas gracias. Saludos. Cuídate. Igualmente.